Estoy muy agradecido sobre todo con el Foro de Recursos Humanos de Baleares por haberme permitido participar activamente de la organización y bueno, también estoy encantado de poder compartir un poco lo que sé y lo que trabajo y como decían muchos de los anteriores ponentes, lo que me apasiona, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave para poder compartir y para poder trasladar a las personas que nos escuchan la importancia que tiene la pasión y la ilusión por aquello que hacemos, ¿no? Escuchando a Víctor, que es además un profesional que tengo que decir que personalmente y profesionalmente sigo y admiro porque trabaja mucho en aquello que él lleva muchos años trabajando, pues yo lo conozco hace relativamente medio corto plazo y es en lo que quiero ayudar, sobre todo a las empresas, en eso que comentabas, ¿no? Es muy importante, como han comentado diferentes ponentes, lo de la marca personal, nuestra imagen, tener muy claro qué es lo que queremos aportar. Y bueno, sobre eso también vengo a hablaros yo un poco con esta ponencia sobre de qué manera podemos influir nosotros en ese buen ambiente laboral, en que las empresas sean buenas. Para ello os voy a compartir también mi pantalla, una presentación que he preparado para poder. Perfecto, aquí ya la tenemos. Creo que sobre todo en los tiempos que corren es muy importante y lo estamos viendo día a día, aquellas personas que están buscando trabajo, aquellas personas que vemos que quieren cambiar de trabajo, que cuando nos apuntamos a una oferta de trabajo, y es sobre todo lo más real, igual sea para camarero, sea para abogado, ya si eres informático, ingeniero, cuesta más, pero en cuanto entras a una oferta que está publicada, ya tenemos 100 personas que en una hora han estado un poco más rápidas que nosotros, ¿no? Y nos encontramos con que competimos, entre comillas, contra 100 personas que desean ese mismo puesto de trabajo. Y para aterrizar un poco, a mí sí que me gusta decir es, en relación a lo que han venido contando el resto de ponentes, es realmente qué sumamos. O sea, cuando competimos contra 100 personas por optar a un puesto de camarero, por optar a un puesto de abogado, al final esperamos que como camarero, ya que te has apuntado a la oferta, sepas llevar la bandeja, sepas llevar los platos, conozcas cómo vender una carta y cuando trabajas como abogado, pues sepas determinadas leyes o determinadas cuestiones del ámbito al que te dedicas en la abogacía. Eso es lo mínimo que esperamos de ti, pero a partir en el momento de que una persona de selección nos llama y quiere entrevistarnos porque ya ha visto nuestro currículum, lo importante viene en, vale, y aparte de lo que pones en tu currículum, ¿qué nos vas a aportar? No sé si habéis escuchado alguna vez esa frase de, vale, pero tú, ¿qué sumas? O sea, ¿qué nos puedes proporcionar que no nos proporcionen los otros 100 que están inscritos a la oferta? Y eso es lo que nos va a ayudar a marcar la diferencia como profesionales. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Mallorca en la hostelería con 17 años, que la primera semana vino un cliente, yo empecé en hostelería en un restaurante, vino un cliente al bar, me preguntó qué tal la experiencia los primeros días, tal, y lo primero que me dijo fue, este señor sabe mucho, pero este otro te va a enseñar. Y es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida diaria, ¿no? Las personas que más aportan no son realmente las que más saben. Las personas que más nos aportan son aquellas que lo poco que saben no lo quieren compartir y no lo quieren compartir y no lo quieren enseñar de la mejor manera. Y creo, sobre todo, que eso es lo que más se queda en nosotros y en los demás, en quienes tenemos en nuestro entorno. Porque muchas veces tú puedes ser un gran matemático, un gran filósofo, un gran camarero, pero si no estás dispuesto a compartir esos conocimientos, cuando te vayas, poco vas a dejar de legado o poco vas a haber aportado al resto del equipo con el que estabas. Y eso es importantísimo en el ámbito laboral. Entonces, sí que quiero empezar con esa idea de que no basta con saber mucho, pero sí que es muy importante que lo que sepamos lo compartamos y eso nos va a ayudar a que nuestra influencia dentro del ámbito laboral sea muchísimo más enriquecedora. Viendo la hora y el tiempo que tenemos, os aseguro que a las 2 estaremos comiendo todos y espero que lo hagamos, porque además llevamos más de 4 horas aquí conectados y bueno, entiendo que la cuestión ya empieza a pesar un poquitín, ¿no?
Pero os quiero compartir otra idea. Respecto a lo que comentaba antes Goretti de las competencias personales y respecto a lo que comentaban, por ejemplo, Cristina sobre la marca personal, las personas somos mucho más que un currículum bien hecho. Es verdad que cuando tenemos un currículum muy bien hecho, que lo metemos lo colgamos en las redes, lo abrimos para que esos buscadores de talento se fijen en nosotros, pues es muy importante los estudios que hemos cursado, los años que llevamos trabajados, los idiomas que hablamos. Todo eso nos ayuda a conseguir esa primera entrevista, a causar una primera impresión. Pero en cuanto llegamos a la primera entrevista, que nos preguntan a ver, que le repitamos de nuevo lo que ya hemos plasmado en el currículum, lo más importante no es que lo volvamos a repetir que hemos estado 10 años en una multinacional, que hemos estado 5 sacándonos una carrera y un MBA. No, lo más importante va a ser la manera en la que comuniquemos aquello que tenemos plasmado en el currículum, ¿vale? Entonces, aquí ya empieza nuestro primer contacto con la empresa, nuestro primer enseñarle a la empresa qué puedo aportar yo. Darnos esa oportunidad y darle la oportunidad a quien nos está entrevistando de que de alguna manera se dé cuenta cómo somos, cómo expresamos aquello que nos ha marcado, aquello que nuestra experiencia nos ha ido enseñando y sobre todo aquello que nosotros queremos aportar y dejar. Es muy importante y una de las cosas que comentaba Víctor antes, en los millennials y en las nuevas generaciones, buscamos algo más que un trabajo. Y no solo buscamos algo más que un trabajo para que nos cuiden, para que nos hagan sentirnos felices, para vivir bien, entre comillas, sino que también los millennials y las nuevas generaciones, lo que nos estamos dando cuenta y lo que vamos viendo por los estudios que realizan, es que además de todo eso, queremos dejar huella. Pero para dejar huella y para dejar una verdadera huella, es muy importante nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar en los demás y poder compartir con los demás aquello que tenemos para brindar. Y todo eso, como lo comentaba Víctor también, está en torno a nuestros valores. Nuestros valores son los que nos definen como persona y como profesional. Y una de las cosas que yo cuento siempre también, que tengo la oportunidad de hablar con gente en este mismo ámbito, es que es muy complicado ser un buen profesional si antes no somos buenas personas. Y ser buenas personas no es gano dinero y lo regalo. Ser buenas personas no es cojo y voy un día para hacerme un lavado de caras, me voy de voluntario y ayudo. No, ser buenas personas es tener esa capacidad de configurar todo lo que he comentado antes, de aglutinar esa manera de hablar tranquila, pausada, escuchar de verdad. No es lo mismo escuchar que escuchar de verdad. Y es un problema que muchas veces en las empresas nos encontramos. Parece que como líderes o si tenemos un líder, creemos que nos está escuchando, pero es aquella persona que nos escucha y va caminando y ni siquiera nos mira. Pero muchas veces no hace falta que nos miren, sino el escuchar de verdad es querer saber qué me quiere transmitir esa persona, querer entender qué es lo que esa persona necesita, que es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, esa empatía, para poder darle una solución real. Y creo que eso es muy importante para nuestro desarrollo laboral. Entonces, una de las cosas que creo que es importante de cara bien los que estén buscando trabajo y nos estén viendo, bien los que estén en ERTE y quieran volver a su trabajo siendo aún mejores profesionales e incluso los que quieran emprender, es importante que mostremos esas habilidades, como comentaba Goretti antes, más soft. Y esas capacidades más soft, pues son eso, esa capacidad de transmitir, esa capacidad de que cuando hablemos tenga un sentido, no sea por rellenar, sino sea por aportar algo. Tengamos esa capacidad de escuchar, de no querer siempre ser nosotros los que transmitamos, sino de escuchar a los demás y ver qué nos pueden enseñar, porque os aseguro que muchas veces, escuchando bien, aprendemos muchísimo más de lo que nosotros podemos aportar. Y eso, todo eso, si os vais dando cuenta, está concentrado en nuestros actos. Y nuestros actos, si somos sinceros con nosotros mismos, es lo único que controlamos 100% en nuestra vida. Es lo único. Nosotros la muerte no la podemos definir. Lo que pasa en el entorno, la pandemia, no la podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra manera de plantarle cara a la pandemia, nuestra manera de enfrentar los diferentes retos que nos plantea la vida. Y todo eso es nuestra manera de ser.
¿Por qué? Porque muchas veces también nos encontramos con gente que viene muy preparada a una entrevista. Bueno, si me preguntan esto, digo esto. Y si me preguntan lo otro, pues digo lo otro. Y cuando, yo qué sé, por poner un ejemplo más cotidiano, cuando vaya a casa de mi pareja, a conocer a los padres de mi pareja, a la familia de mi pareja, pues sé que tengo que soltar estas 4 palabras y habré impresionado. Pues muchas veces eso que tenemos tan preparado es muy estático. Es algo que, vale, lo soltamos en ese momento, pero es que lo que va a hablar de nosotros realmente es lo que hagamos de manera más a la ligera, lo que hagamos de manera repentina, de cómo reaccionemos frente a una situación que no nos esperábamos. Eso es nuestra manera de ser. Y eso es precisamente lo que cuando nos vayamos del sitio en el que estábamos, sea el ámbito laboral, familiar o social, es lo que va a quedar de nosotros y por lo que la gente nos recordará. Cosas claves para tener en cuenta en el ámbito laboral. Sonreír. Sonreír es una cuestión que no nos cuesta dinero, no nos cuesta tiempo y nos abre muchísimos caminos. No sé si os habéis dado cuenta, y yo que soy un poco de lo de la neurociencia y me gusta, y sobre todo que muchas veces la gente nos habla, no es que si haces esto va bien, pero ¿por qué va bien? Pues es lo que nos permite la neurociencia, darle un sentido, aterrizar y entender lo que hay detrás de aquellos actos que tenemos. Pues la neurociencia es la ciencia que estudia nuestro cerebro, el comportamiento de las personas. Nuestro cerebro es aquello que nos hace únicos, que nos hace diferentes a los demás. Y los avances en la neurociencia nos demuestran que en nuestro cerebro, que hay muchas células nerviosas llamadas neuronas, hay un grupo de neuronas determinadas que se llaman las neuronas espejo. Esas neuronas espejo lo que nos permiten es entender todo aquello que nuestro entorno nos está transmitiendo. Y además nos hace entender incluso cuando para nosotros realmente es algo inconsciente. No sé si muchas veces os ha pasado que vais a un restaurante, a lo que sea, a cualquier entorno, vais a un centro comercial y os encontráis una persona de mal humor y automáticamente nos ponemos a la defensiva. Decimos, web, yo aquí, ¿qué te he hecho? Pero ya automáticamente nuestro cerebro se cierra. Pues esa capacidad de sonreír, no sé si lo veis, yo por ejemplo a diario me gusta ir a correr y te cruzas con personas corriendo y solo con dibujarle una sonrisa en tu cara, las otras personas ya tienen un acto reflejo que es sonreírte y su predisposición cambia por completo. Pues eso son precisamente nuestras neuronas espejo, lo que nos permite entender la posición de los demás y prepararnos para asumir esa posición. De la misma manera que saludar. No sé si os ha pasado alguna vez que subáis a un ascensor y se suba otra persona y ninguno de los dos saluda y parece que vais enfadados y ni os conocéis. Pues cuando entráis y decís buenos días o cuando se baja decís que tenga un buen día, ya la persona se queda un poco como, uy, ¿y este? Pero le invitas a que haga ese mismo acto reflejo. Y yo creo que es muy importante tomar la iniciativa, darles a las personas esa, esa satisfacción de que tú le interpretas su entorno de otra manera. Y muy seguramente esa otra persona estará mucho más abierta y tú directamente estarás más abierto a tu entorno. El problema es cuando nosotros no decidimos no tomar esa iniciativa y dejamos a merced de otros que nuestro cerebro interprete la realidad. Es como si nosotros llegamos a un sitio, a una habitación, y vemos mucha gente enfadada y no sabemos ni siquiera por qué están enfadados, pero automáticamente ya nos enfadamos. Si nosotros entramos y no esperamos a que ellos nos manifiesten lo que están sintiendo, sino que, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí, pues automáticamente esas personas, por mucho que estén enfadadas, van a asumir ese rol que nosotros hemos puesto encima de la mesa y muy seguramente hará que nuestra realidad dentro de ese entorno sea mucho más fácil y mucho más satisfactoria. Con todo lo que os he ido comentando, a mí creo que me gusta hablar mucho de los actos individuales, creo mucho en la importancia de los actos individuales. ¿Por qué? Porque en el entorno laboral muchas veces pensamos que crear equipo, fortalecer el equipo, dar las directrices de la cultura es solo cuestión de los jefes, de los directivos, de los responsables. Y no es así. Nosotros podemos demostrar con nuestra educación, nuestra amabilidad y nuestra alegría que nosotros también podemos construir cultura. Al final, me gustaría plantearos una cuestión muy importante y es pensar en cuál es el mejor jefe que habéis tenido
a lo largo, o el mejor jefe, el mejor responsable o el mejor incluso compañero que habéis tenido a lo largo de vuestra carrera, de vuestra vida profesional. Y seguro, estoy segurísimo en el 99% de casos que nos viene a la cabeza pues ese jefe que cuando le queríamos decir algo nos atendía. Ese jefe que cuando llegábamos por las mañanas nos preguntaba: hey, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado la noche? Ese jefe que cuando nosotros decíamos: mira, tengo este inconveniente, automáticamente estaba abierto para ayudarnos. Y ese jefe que en muchas ocasiones parecía que no estaba atento, pero tenía un control de los detalles que no estaban directamente relacionados con su trabajo, y eso le hacía marcar la diferencia, porque es que es precisamente eso lo que nos hace marcar la diferencia como personas, el cuidar de los detalles, y de los detalles no simplemente de lo que es nuestro trabajo, sino los detalles que conforman todo nuestro equipo y lo que nos ayuda a facilitarle la vida a los demás. Porque, como comentaba Víctor antes y como hemos ido avanzando, los profesionales de hoy no buscan un jefe que nos gestione por imposición, buscan un líder que nos ayude, un líder que nos inspire y un líder que sin necesidad de obligarnos a nada nos haga creer en su causa para poder trabajar con la pasión que comentaba antes. Y eso nosotros, sin ser jefes, sin ser responsables, sin ser directivos, también lo podemos transmitir en el resto del equipo. Y será precisamente eso que transmitamos, esa educación, esa amabilidad, esa alegría, aparte de todos nuestros conocimientos, que claro está, son muy importantes para llevar a cabo una actividad, pues lo que nos permita también marcar la diferencia, dar un valor añadido y sobre todo tener esa expectativa de un día poder ser grandes líderes. Y sobre todo tener esa expectativa de que un día nos recuerden por algo que vaya mucho más allá de que yo era un gran matemático y solucionaba las más difíciles, las cuestiones más difíciles, los planteamientos más complicados. No. Y un ejercicio muy bueno para ello, si tenéis hijos, si tenéis sobrinos, si tenéis sobre todo niños pequeños a vuestro alrededor, es que le preguntéis qué opinión tiene de vosotros, qué cree que os hace diferentes. Y estoy seguro que por mucho que seas ingeniero de la NASA, no te dirá: es que mi padre, mi primo, mi tío envía cohetes al espacio, o no. Os dirá: pues que cuando quiero jugar, juega conmigo. Que cuando llega del trabajo, por mucho que esté cansado, pues quiere compartir su espacio conmigo y nunca me rechaza. Y también os invito a hacer otro ejercicio, y es que si un día vais por la calle y os sentáis en un banco al lado de alguien, probéis de saludarle, a ver qué cara os pone, porque lastimosamente, y como dice uno también de los profesionales que me gusta ver, que es Víctor Coopers, se ha convertido en algo que parece fuera de lo normal. Lo raro es que nos saluden. Nos sentamos al lado de otra persona, incluso en el metro, y si le saludamos, esa persona, si lleva una mochila, siempre dice él, se pensará que vamos a robarle, y es muy triste. Es muy triste porque es que debería ser nuestra misión, como comentaba antes algún compañero en la cuestión de visión, misión y valores, pues debería ser nuestra misión en la vida. Ser mejores personas, tener una manera de ser que inspire a los demás a actuar de otra manera, y eso, sobre todo, nos hará que nuestra influencia en el ámbito laboral sea mucho más enriquecedora. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? De ser educado, ser amable, ser alegre en el trabajo y dar una imagen diferente a la de un profesional muy bueno y que estoy cerrado en lo mío. Pues el objetivo es que nuestra relación en el ámbito laboral sea de bienestar, nos ayude a mejorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a desarrollarse, y sobre todo que nuestra estancia, dure lo que dure dentro de ese ámbito, sea mucho más agradable y duradera, porque lo que estaría muy mal es que yo entre a una empresa ahora que ha sucedido todo esto, que estoy buscando trabajo, entre a una empresa o vuelva a mi empresa y se den cuenta de que yo soy un gran camarero, un gran matemático, un gran abogado, pero que no soy capaz de compartir con los demás todo aquello que me define como gran profesional. ¿Vale? Un poco acabando con todo esto y tomando la palabra de todas las personas que han participado hoy, yo diría que esta jornada hasta el momento está siendo muy reflexiva. ¿Y por qué es muy reflexiva? Pues porque este entorno que nos ha planteado la pandemia nos ha dado cuenta que lo importante somos nosotros, las personas. Y nuestro cerebro es muy plástico, nuestro cerebro es un músculo que se está renovando completamente en base a la experiencia y en base a lo que vamos aprendiendo. Y si nuestro cerebro es plástico y hay que trabajarlo y hay que querer aprender, pues reflexionar, escuchar, observar,
tener sobre todo actitud, porque esto va de actitud, de nuestros actos y de nuestra responsabilidad, pues siempre vamos a ser mejores personas y siempre vamos a influir de una manera diferente a los demás en el entorno que nos movamos, sea el laboral, el familiar o el social. ¿Vale? Nada, espero que os haya sido de interés todo lo que he compartido. Goretti, muchísimas gracias de nuevo por la presentación y por la invitación. Y mira, he cumplido 3 minutitos y a las 2 nos podremos ir a comer todos. Gracias a ti por las últimas reflexiones. Me parece que es muy acertado que acabemos con esta parte ya 100% humana de la historia, de saber coger la bombilla y enfocarnos a nosotros mismos para ver que realmente influimos en nuestro entorno y que tenemos mucha más capacidad de influir sobre cómo es la interacción que tenemos con las personas que nos rodean de la que pensamos, y que el pensar en mira este lo que hace y mira el otro y mira tal, pues probablemente no nos esté ayudando nada. Muchísimas gracias por todo, Julián. A ti, Goretti.